Y vamos a comenzar con la enseñanza de hoy, titulada Herencia de Dios. Y en las últimas semanas hemos hablado de temas relevantes y muy importantes para la vida de un joven. Ustedes han aprendido cómo deben de vivir su soltería. Han aprendido también qué dice la Biblia acerca de la razón del matrimonio y por qué el matrimonio es hermoso. Pero también hemos enseñado respuestas que ustedes deben de dar como jóvenes a las ideas equivocadas que se manejan en la sociedad acerca del matrimonio. Hoy, después de haber hablado del matrimonio, hablaremos de un tema muy importante. Herencia de Dios son los hijos. Y alguien puede pensar, hijos, yo, si ni novia tengo, si ni novio tengo. Además, que yo sepa, he venido a un culto de jóvenes, no un culto de matrimonios. Pero ¿por qué están hablando de esos temas entonces en Redimidos? Y es que hemos estado hablando de estos temas porque, como aprendimos en la primera prédica de este año, es fundamental que si eres seguidor de Cristo, tu cosmovisión esté arraigada en la verdad bíblica. Tu forma de pensar esté arraigada en la palabra de Dios. De lo contrario, la cultura en la que vives es de la que moldeará tus creencias. Y es necesario hablar de este tema. ¿Pero por qué? Rápidamente quiero mencionar tres razones y después de explicarlas rápidamente. Primero, porque hay ciudades y países que ya están envejeciendo. Se ha estudiado eso, que son ciudades y países con población vieja. En segundo lugar, las características de las familias a través del tiempo han cambiado. Y vamos a ver rápidamente cómo hemos pasado de los 70s hasta la actualidad con los DINK. ¿Qué son los DINK? Ya van a ver qué son. Y en El Salvador las mujeres están teniendo menos hijos. Vemos que ya está afectando también en nuestro país. Hablemos de lo primero. Ciudades y países que están envejeciendo. El envejecimiento de la población se acelera a un ritmo sin precedentes en muchos países. Aunque es algo más notorio en países con economías desarrolladas, muy desarrolladas, este fenómeno ya está alcanzando poco a poco al mundo entero. Y quiero que veamos el siguiente gráfico. El siguiente gráfico toma en Europa la media de edad en los distintos países de Europa desde los 60 hasta el 2060, cómo ha cambiado. Y ustedes pueden ir viendo cómo el color amarillo representa a aquellos que andan en medio de 20 años, el naranja en 30 años, el verde en adolescencia, el rojo que no aparece ahí a los 40 años y el azul los 50 años. Y veamos cómo va cambiando esto. Ni siquiera hemos llegado a nuestro año. De tal manera que para el 2060 hay por lo menos 5 países europeos que su media de edad van a ser los 50 años. Quiere decir que el promedio de edad, la gran mayoría van a ser mayores de 50 años. Y es que vemos, por ejemplo, de que los países con más edad del planeta, por así decirlo, con media de edad más alta del planeta en su población, son Suiza con 45 años en la actualidad, Italia con 47 años, Alemania con 49 años y medio y Japón con 49 años y medio. Pero alguien me puede decir, mira, me está hablando de Europa y me está hablando de Japón. Yo no sé si sabían ustedes que en Suiza están desarrollando un programa para facilitar residencia y luego nacionalización a inmigrantes de tercera generación. ¿Qué quiere decir? Que de repente, si ustedes pueden comprobar que tienen ascendencia suiza, quiere decir que si su abuelo, su tatarabuelo, etcétera, tiene algún nexo con Suiza o ha sido un inmigrante que ha llegado a Suiza de Portugal, Italia o algún otro país, Suiza tiene un programa para llevarlo a usted con su familia, pero si usted tiene hijos. ¿Por qué? Porque necesitan población más joven y necesita que esa población se vaya reproduciendo. Pero veamos qué pasa en América. Lo mismo, desde los 60 hasta el 2060. Acá comenzamos con la media edad, si se dan cuenta, en la gran mayoría de países, la media edad eran adolescentes en los 60. Y en algunos otros países eran veinteañeros. Y ustedes ven cómo Brasil, Chile y Canadá entonces se convierten en los países
Según esto, que en el 2060 van a ser los países con mayor media de edad en América. De hecho, en Quebec, en la ciudad de Quebec, en Canadá, el gobierno ha estado intentando muchos programas para aumentar el índice de natalidad, pero hasta la fecha no lo ha podido lograr. Y ve cómo gran parte de su población está envejeciendo y sigue envejeciendo. Y ellos están preocupados porque eso les va a traer graves problemas sociales, económicos y laborales a esa provincia, a la provincia de Quebec. Por ello, están haciendo un programa para llevar bastantes inmigrantes para poder enfrentar ese déficit poblacional al que paulatinamente está envejeciendo. Pero eso es lo primero, que los países están envejeciendo. La población de los países está envejeciendo. Pero segundo es las características de la familia a través del tiempo. Y vamos a hablar de los 70s hasta los DINK. Y vamos a ver cómo a través del tiempo se ve una marcada tendencia a tener cada década menos hijos. En los 70s, las familias eran el centro de las vidas de la sociedad. El promedio de hijos en los 70s era aproximadamente de 8. O sea, el promedio no quiere decir que todas las familias tenían 8 hijos. Y era bastante normal ver familias numerosas. Pero también eso se debía a que existía bastante limitación laboral para las mujeres y ellas cumplían más el rol de criar a sus hijos en el hogar. Muy pocas mujeres en esta década desempeñaban puestos laborales en empresas y las que los tenían desempeñaban cargos de que no les exigía tanto tiempo pasar en el trabajo. Pero en los 80 cambia. En los 80 el promedio descendió a 5 hijos por pareja, en promedio, ¿verdad? La educación no representaba un gran problema y las madres continuaban desempeñando sus roles de crianza de los hijos en el hogar, de la organización del hogar, y en su mayoría los hombres eran los encargados de llevar las riendas de la economía y la provisión del hogar. Ya en los 90 la cosa comienza a cambiar un poco más. Fue una época trascendental para la humanidad porque fue cuando tuvo un repunte el avance de la tecnología, proliferaron las computadoras, algunos de ustedes no se acordarán de los beepers, no se acordarán tampoco de los teléfonos celulares que parecían ladrillos. Ahí comenzaba el internet a asomarse en la sociedad y surgieron muchas carreras universitarias y especializaciones técnicas al alcance de todos. Esto hizo que la mujer también fuera teniendo un rol mucho más activo en la sociedad por la facilidad y por las puertas que se le abrían a una educación superior. Pero también con esto se hizo de que por los problemas económicos que iban surgiendo y también porque la mujer ya estaba preparada para poder enfrentarse de mejor manera al mundo laboral, entonces se comienza a ver cómo ambos esposos en un hogar comenzaban a trabajar y entonces el promedio de hijos descendió a 3 aproximadamente por familia. Y la mujer no deja sus roles de hogar, pero a sus roles de hogar le añade roles laborales. Ya entrando al siglo XXI, el promedio de hijos por hogar se limita a 1, a 2. Ya las familias comienzan a tomar las decisiones de postergar hijos, aunque ya se hayan casado, comienzan a postergar los hijos. ¿Pero por qué? Por razones económicas o por razones de preparación profesional. Porque ya no basta entonces para competir en el mundo laboral con una licenciatura o con una carrera, sino que para competir de mejor manera en el mundo laboral, tanto para los hombres y sobre todo para las mujeres, era necesario un posgrado. Y entonces los deberes y responsabilidades ya se van equiparando entre el padre y la madre dentro del hogar. Muy contrario a las décadas anteriores, donde los estereotipos de hombres y mujeres eran mucho más rígidos dentro del hogar. Pero también en esta década se vio un alza mucho más alta en los divorcios y también al mismo tiempo un descenso muy marcado en los matrimonios eclesiásticos, es decir, en los matrimonios considerados religiosos. Y aumentó mucho el concepto de unión libre. Y llegamos a la década del 2010 en adelante y vemos que los recursos y oportunidades financieras se comienzan a limitar a nivel mundial. A tal grado que muchos hogares se ven incapaces de sustentar económicamente o sustentarlo económicamente los matrimonios de los hogares y por eso deciden no tener tantos hijos. Y deciden
tener un solo hijo o en algunos casos deciden no tenerlos por falta de oportunidades o por carencias de recursos. Y por lo mismo, por las limitaciones económicas, se ve mucho más necesario que tanto papá y mamá trabajen. Entonces, los hijos comienzan a criarse de una manera muy distinta a cómo se criaban en décadas anteriores. Pero también cambia algo. Las mujeres ya no están dispuestas a tener parejas que no llenen las expectativas para poder enfrentar la vida moderna, la vida actual. Y los problemas del hogar también se vuelven más complejos y el índice de separaciones va creciendo también. Por eso también se caracteriza esta época por lo común que son las segundas o terceras uniones matrimoniales o las personas que se mantienen sin ninguna clase de compromiso. Y así vamos a la tendencia actual, los DINKs. Esto, DINK significa Dual Income, No Kids. Parejas con doble ingreso, pero sin hijos. Los DINK surgieron en Europa y son parejas que prefieren mantenerse sin hijos y dedicar sus vidas al desarrollo profesional, tanto el hombre como la mujer, a desarrollarse cada vez más y mejor profesionalmente para obtener mejores salarios. Invierten y esos salarios muy grandes los invierten en ellos mismos. No tienen otra responsabilidad más que la pareja. Y logran un nivel económico de medio alto a alto. Son parejas que se caracterizan por invertir el 72% de sus ingresos en viajes, ropa, restaurantes de lujos, tecnología, diversión. Comparten responsabilidades en el hogar y se mantienen activos laboralmente. De hecho, las marcas de lujo a nivel mundial se centran en estas personas para vender sus productos. Hay muchos que los juzgan a ellos como egoístas y como materialistas, pero eso se defienden diciendo lo contrario, que egoísmo es traer al mundo a un niño que sufrirá de las carencias de recursos, de los problemas sociales y la delincuencia y peligro que hoy nos afecta a todos. Pero ya vimos entonces dos ejemplos, cómo a nivel mundial está envejeciendo la población, cómo han cambiado las características de familias, todo esto para ver por qué es relevante hablar de esto, pero también que en El Salvador las mujeres están teniendo menos hijos. El mes pasado, en la prensa gráfica se olió un reportaje titulado "En medio siglo las salvadoreñas pasaron de tener 6 hijos a 2". Y decía, si usted es una mujer salvadoreña, lo más probable es que solo vaya a tener 2 hijos. Su madre tuvo 4, mientras que su abuela 6. Y decía ahí que las mujeres salvadoreñas, según los datos de la Dirección General de Estadística y Censos, están poco a poco retrasando el momento para ser madres y cada vez teniendo menos hijos. Y las cifras estaban indicando que las mujeres están teniendo en promedio solo 2 hijos, lo cual es un cambio enorme con respecto a hace 50 años cuando el promedio era 6. Pero un dato muy interesante también es que muchas mujeres, el 36.1% de los hogares salvadoreños tiene como cabeza de familia a una mujer, cuando en el 2005, hace 13 años, era de 33.2, aumentó 3 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir? De que muchas mujeres tienen que enfrentar la maternidad solas. Aquí podemos ver esas cifras, cómo ha ido bajando. Bueno, ustedes lo van a alcanzar a ver muy bien ahí. Cómo ha ido bajando en la parte de abajo. Se ven los años y vemos que al 2010 como iba bajando incluso, al 2020 va a ir bajando incluso a 1.5 en promedio de matrimonios, de hijos por matrimonio o hijos que tienen las mujeres. Pero lo más interesante no es esto. A mí lo que me interesaba presentarles de este punto específicamente de que las mujeres salvadoreñas están teniendo menos hijos, son los comentarios de la gente a esta noticia. Dice gente de dinero se llena de hijos como muchas mujeres que ni alcanzan para ellas y se ponen a parir hijos como que son máquinas. Quizá alguien me va a decir cada quien con su vida, pero el tiempo no está para tanto niño, ni ellos tienen por qué venir al mundo a sufrir carencias. Los pocos recursos que hay ya están escasos, mientras más gente, más pobreza y menos oportunidades. El país es bien pequeño que ya no cabemos. Fuera más que excelente que existiera una ley donde las mujeres pudieran tener máximo 3 hijos. Otro dice, 1 deberían de tener.
mi hermana solo tuvo un hijo y le ha dado la mejor educación académica y le ha enseñado a ganarse la vida con el sudor de su frente. Me encontré una excompañera de estudios, tiene 5 hijos y los bichitos andan casi que basureando para comer. Y eso es lo que enoja, traer cipotes a este mundo a sufrir. Pero es que esto es una muy mala educación de América Latina y ahora muchas jóvenes luchonas, mariposas de barrio, se la creen que todo niño es una bendición. Ellos para nosotras, pero nosotros para ellos no. Sepamos educarlos antes nosotras. Y pronto quizás ninguno sin recursos naturales, el agua a punto de acabarse. Es lo más conveniente. El problema es que si no hay nuevos nacimientos, no habrá quien pague los servicios sociales y pensiones de los ancianos. Y el último dice, esto sería excelente, pero se debería realizar un programa social con sociólogos, psicólogos en todos los municipios de El Salvador, ayudaría a salir de la pobreza, es mi humilde opinión. Y vemos la opinión de salvadoreños. Pero lo importante acá es qué dice la Biblia. Eso es lo importante. Una pregunta que debemos de hacernos como cristianos es, ¿acaso en este tema estamos adoptando una cosmovisión, la cosmovisión del mundo, la cosmovisión que tiene el mundo acerca de esto, acerca de los hijos? Y yo considero que sí se está haciendo. Muchos cristianos sí lo están haciendo. José Mercado, en un artículo llamado Hijo, sí o no, decía, el problema con esto es que la iglesia no desarrolló convicciones bíblicas al respecto y los líderes no enseñaban sobre el llamado bíblico de procrear. Por consiguiente, cuando la cultura cambió, la iglesia adoptó en gran medida estos cambios culturales porque nuestras convicciones no eran bíblicas, sino más bien culturales. Y vemos cómo se va haciendo ese cambio a querer copiar lo que la cultura dice o a querer adoptar lo que la cultura que nos rodea dice. Por eso, jóvenes, que en ese tiempo es muy importante que la iglesia disipule a los jóvenes en todas las áreas de la vida. Y eso incluye el privilegio de ser llamado por Dios a tener hijos. La gran mayoría de ustedes, el 99% de ustedes quizás, están solteros aún. Algunos ya están pensando en formalizar una relación en un compromiso matrimonial para pronto casarse, pero en algún momento ustedes se van a enfrentar con este tema. No solo se van a enfrentar al tema que están actualmente, cómo vivir su soltería, sino que se van a tener que enfrentar al tema cómo decidir con quién casarme, cómo decidir cuándo casarme, pero se van a enfrentar al tema de cuándo tener hijos y entonces además de cuándo tener hijos, cuántos hijos tener. Yo estoy convencido de que la Biblia da un mandato a las parejas que contraen matrimonio que mientras sea posible tengan hijos. Y aquí quiero resaltar algo, es mientras sea posible, ya que hay parejas que por distintas razones de infertilidad no pueden tener hijos. Pero el no poder tener hijos por razones de infertilidad es muy diferente a que cristianos deciden no tener hijos por razones de crecimiento profesional, por temor a que sus vidas cambien o por miedo a perder la libertad de poder salir a pasear cuando se les dé la gana. Las excusas más grandes para no tener hijos es la excusa económica. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos cristianos quieren vivir con un estilo de vida soñado, muy alto. Y los hijos se convierten en un impedimento para esto. No quiere decir que un matrimonio por distintas razones no pueda postergar el tiempo para tener hijos, para poder sostenerlos responsablemente, sino que yo estoy hablando de aquellos matrimonios cristianos o aquellos cristianos que dicen, nunca me voy a casar. O se dicen, tal vez sí me case, pero nunca voy a tener hijos. Y es que jóvenes, no tenemos que caer ante los lazos del materialismo, sino que debemos de cumplir con el llamado que Dios hace para glorificarlo en cada área de su vida. Y ese llamado incluye su soltería, lo que están viviendo ahorita, el matrimonio, la familia y por lo tanto, tener hijos. Una de las razones por las que nos interesa predicar de este tema en Redimido es que ustedes y la generación que les va a seguir a ustedes no caigan en los lazos del materialismo. No caigan en los lazos de la cosmovisión cultural que nos rodea, sino que cumplan con el llamado de Dios de glorificarlo en cada área de la vida. Y como les dije, este llamado
incluye el matrimonio, la familia y por lo tanto tener hijos. Hace un par de años la portada de la revista estadounidense Time sorprendió a sus lectores con una publicación donde revelaba el fenómeno social cada vez más extendido en el mundo. El titular se leía "When having it all means not having children", que traducido al español significa "cuando tenerlo todo significa no tener hijos". El mismo autor del artículo que cité anteriormente, José Mercado, dice: "Mi convicción, la cual creo que proviene de la palabra de Dios, es que toda pareja que se casa debe hacerlo con la mente de que tendrá hijos producto de esa unión". Pero el mundo está pensando esto: la vida sin hijos. Para tener todo significa no tener que tener hijos. Pero eso no lo vemos en la Biblia. El patrón que vemos en la Biblia es muy distinto y le da importancia al llamado de Dios a procrear hijos. Vemos el ejemplo de 3 mujeres que estaban imposibilitadas de procrear hijos: Sara, la esposa de Abraham; Ana, la madre de Samuel; y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, donde luego de años de no concebir y clamar al Señor para que les diera hijos, son llenas de gozo al recibir la bendición de poder ser madres. Y es que en la cultura en la que vivimos muchas veces no podemos relacionarnos con el deseo de estas mujeres. ¿Por qué una mujer desearía con tanto ahínco ser madre? ¿Por qué una joven como usted desearía tanto ser madre? ¿Por qué un joven como usted desearía tanto ser padre? Obviamente también hay temas culturales en cuanto a esto. Porque recordemos que en tiempos bíblicos la esperanza estaba puesta en la descendencia que se podía tener y cómo esta descendencia iba a ayudar también a sostener a los padres en su vejez. Pero hoy incluso los adultos no piensan en esa necesidad de cómo mis hijos me van a ayudar también. Porque la Biblia manda a honrar a padre y a madre. Y honrar significa dar valor e incluso asistir a las necesidades que se tengan. Pero lo que pasa es de que hoy en día se pone menos confianza en sus hijos para eso, porque cae la confianza en los planes de retiro, en las pensiones, etcétera, para asegurar una buena vejez. Pero yo sé que ahorita para muchos de ustedes ese tema es irrelevante. Pero el tiempo pasa rápido. Pronto los que tienen 20 años van a tener 25, los que tienen 25 ya van a tener 30. Y no es lo mismo decidir no tener hijos de los 30 años que sentir el arrepentimiento en la soledad de los 70 años por no haber tenido hijos. El Salmo 127.3, del que vamos a hablar un poquito más adelante con más detalle, dice aquí: donde el Señor son los hijos y recompensas del fruto del vientre. La Biblia dice que los hijos son regalo de Dios. Nos muestra que tener hijos es un don de Dios, una recompensa, algo que debe de verse como valioso. Pero en nuestra mente ya no vemos los hijos, ya no vemos los niños, los bebés como valioso. Nuestra cultura no lo está viendo como valioso. Nuestra cultura lo está viendo como estorbo. Nuestra cultura actual ve como estorbo 2 grupos grandes de personas: los no nacidos, los niños recién nacidos y los ancianos. Porque se ve como un problema o algo que va a robar nuestra independencia. Pero la razón principal para formar una familia y tener hijos jóvenes es la gloria de Dios. Génesis 1:27-28 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra y sojuzgadla. Luego en Génesis 2 establece la institución del matrimonio. Y estos son los estatutos que Dios establece antes de la caída para su creación. Son parte del diseño de Dios de crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, para unirlos en matrimonio y que en matrimonio se les dé el mandato de reproducirse. Es decir, que el diseño de Dios desde la creación es que hombre y mujer puedan unirse en matrimonio para, entre otras cosas, poder procrear. ¿Pero por qué este mandato? Primero, porque Dios crea al hombre a su imagen y le da el mandato de procrearse, porque Dios quería expandir su imagen por toda la creación. En segundo lugar, Dios desea que por medio de tener hijos, los creyentes expandan su imagen al criar hijos que por la gracia de Dios reflejan esa imagen. ¿Qué quiere decir? Que los padres tienen que enseñar a reflejar esa imagen a los hijos. Y en tercer lugar, la pareja cristiana
no se casa para sentirse realizados o porque no tienen nada mejor que hacer. Se casa para glorificar a Dios y reflejar la relación de unión entre Cristo y la iglesia. Relación que dio a la luz de la iglesia, la gran familia de Dios. Y como la unión de un hombre y una mujer está hecha para glorificar a Dios, parte de este llamado es la de procrear para que la imagen de Dios sea esparcida a través del mundo. Y ese llamado es aún mayor en este mundo caído, en este mundo corrupto, en este mundo en el que el pecado está tergiversando todo. ¿Por qué? Porque a partir del pecado la imagen de Dios ha sido distorsionada en el hombre. Por lo tanto, este llamado solo se puede realizar por el Evangelio. Es solo por el Evangelio que la imagen de Dios es restaurada en nosotros. Fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo, dice Romanos 8:29. Dios nos salvó para que seamos como Cristo y siendo como Él demos fruto para su gloria. Por lo tanto, cuando ustedes deciden vivir una soltería en pureza y en santidad, para luego casarse y entrar en este llamado que Dios le da, creemos cuando nos casamos y cuando pensamos en tener hijos, que así como Dios lo hizo con nosotros, Dios también va a salvar a nuestros hijos. Y así también la imagen de Dios va a ser restaurada en ellos y también en los hijos de nuestros hijos y en los hijos de ellos. Cuando cumplimos con el deber de discipularlos, entonces cumplimos el llamado de llenar la tierra para que Dios sea glorificado. Cuando hablamos de restaurar la imagen de Dios en nosotros y que esa imagen sea restaurada en nuestros hijos, sabemos de que eso es responsabilidad de los padres. Pero alguien puede decir, pero yo no soy papá, pastor. Pero en algún momento van a ser papás. En algún momento van a tener hijos y va a ser su responsabilidad enseñarles a glorificar a Dios por medio de proclamarles, de aconsejarles, de enseñarles el Evangelio a ellos. Y es que solo la obra redentora de Cristo puede hacer esto en nosotros. Y porque Cristo nos adoptó, ahora podemos cumplir con el llamado de procrear de una manera que glorifica a Dios para esparcir la imagen de Dios en la tierra, cumpliendo nuestra responsabilidad de discipular a esa familia que, si Dios quiere, en un futuro nos dará. Por eso, jóvenes cristianos que están disfrutando su soltería o jóvenes cristianos que están pensando en un compromiso matrimonial, yo les pido que recuerden esto. Antes que ustedes tomen la decisión de casarse, hablen con esa persona con la que piensan casarse acerca de este tema también, acerca de la expectativa de tener hijos. Pero ¿en qué estén basadas esas expectativas? ¿En la cultura o en la Biblia? Por eso es que todos tenemos que mirar la palabra de Dios en cada área de la vida para crear convicciones bíblicas sobre la gloriosa tarea de criar hijos que por la gracia de Dios puedan reflejar la imagen de Él a cada generación. ¿Por qué? Porque herencia de Dios son los hijos. Y es que el Salmo 127 nos dice esto. Dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis del pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Y aquí herencia del Señor son los hijos y recompensa del fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Y es que este salmo es sumamente interesante porque nos presenta dos grandes imágenes. La imagen de la ciudad y la imagen de la casa, del hogar. Y a la construcción de la ciudad responde la construcción de la familia o la edificación de la familia por medio de los hijos. Y es que los hijos son una gran heredad que el hombre posee. La herencia que deja al mundo. Y esa herencia puede ser piadosa o impía. El salmista enseña acá que el Dios del pacto da hijos a su pueblo como herencia, como bendición. Por lo tanto, aquel que posee hijos es bienaventurado porque puede vivir con confianza y sin ser avergonzado. ¿Por qué es tan relevante este salmo con el tema que estamos hablando? Porque vemos que Dios se presenta acá como constructor. Él es el que edifica la ciudad, pero edifica la ciudad y sus casas
por medio que Él sea el centro que edifique familias cristianas. Pero Él no puede edificar familias cristianas si aquellos que lo van a formar no tienen como centro a Jesucristo y su palabra. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes desde hoy no se proponen vivir vidas centradas en el Evangelio, en el futuro no van a poder tener matrimonios centrados en el Evangelio, ni familias centradas en el Evangelio. Pero Dios también aquí se presenta como el proveedor, el que provee en las ciudades, pero ¿cómo? Proveyendo a las familias. Y Dios también se presenta acá como centinela, aquel que vigila y protege. Protege una ciudad, pero ¿cómo? Protegiendo la vida familiar, protegiendo la integridad de las familias. Y luego el Salmo 128, ya para terminar, dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y vea a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Y es que aquí nos dice este salmo que el que teme al Señor es bienaventurado y obtiene bendición. Y como bendición obtiene que él disfruta su trabajo y está satisfecho en su trabajo y recibe los frutos de su trabajo. Recibe una mujer fuerte e hijos fuertes. Y eso se extiende a disfrutar la prosperidad de la ciudad, de su vida y de su familia. Al punto tanto que es tan bienaventurado que Dios le va a dar la bendición de disfrutar a sus nietos. Y con esa prosperidad que comienza en una familia, entonces hay prosperidad para todo un pueblo. Para todo el pueblo de Dios, hay paz para todo un pueblo. Por eso es de que vemos qué tan importante es la familia. Hay muchas familias que en la actualidad están pasando por distintas circunstancias difíciles. Hay muchas familias que se están destruyendo, que se están desintegrando. Incluso dentro de las mismas iglesias cristianas evangélicas. Y por eso para nosotros como Redimidos es relevante hablar de estos temas. Porque quizás ustedes mismos, algunos de los que están sentados acá, han sufrido esa desintegración o ese rompimiento familiar. Viendo en sus padres, en sus abuelos, en tíos, etc. Pero por eso para nosotros es relevante hacerlo. Primero porque en Dios somos nuevas criaturas y Él hace nuevas todas las cosas. Y segundo, porque ustedes van a ser otra generación de padres. Y por lo tanto tienen que conocer esto desde ya, desde ahora. Y quiero terminar la prédica con una afirmación que hacen las personas de la Conmovisión Cristiana para la Familia, del Comité de la Familia y la Coalición para el Avivamiento. Dice: afirmamos que Dios tiene como propósito el que cada familia cristiana trabaje enérgicamente para el avance de su reino. Que este propósito se cumple por la unidad entre esposo y esposa, por medio de tener y educar a los hijos como cristianos, para así testificar el poder del Evangelio y el amor de Dios, de manera que por medio de familias cristianas se puede influenciar con el Evangelio una nación para la gloria de Dios. Buenas noches. La pregunta que teníamos era respecto al control natalicio, a la planificación familiar. Sí. ¿Es pecado el control natalicio en una pareja? Es decir, decidir postergar 1 año o 2 años después de casarse. Yo considero que no es pecado, sino que es parte también del disfrutar los primeros años de su matrimonio, siempre teniendo en mente el tener hijos, pero tenerlos de una manera más responsable. O sea, no es lo mismo, aunque ha pasado en ocasiones, no es lo mismo tener un hijo que la mujer quede embarazada cuando apenas se está construyendo el hogar, que apenas quizás están viendo que solo tienen para lo de la cama, la sala, la cocina y buscando para alguna otra cosa, de que tener cuando ya se esté un poco más preparado para poder esperar un bebé, por la responsabilidad que requiere y por la inversión que se hace también grande respecto a esto. Yo no le veo problema. Obviamente en los distintos denominaciones cristianas evangélicas o incluso dentro de una misma iglesia local puede haber distintas opiniones respecto a cuál será el mejor método de planificación, pero eso ya es otro tema. Pero yo no veo nada de malo
que se quiera planificar la llegada de un hijo para poder recibirlo de la mejor manera. Obviamente, nunca se va a recibir de la manera que uno desearía hacerlo, con todo lo que uno desearía darle. Pero ahí es donde nosotros como cristianos confiamos siempre en la gracia, en la misericordia y la provisión de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá. Buenas noches. Mi pregunta va con la cantidad de hijos que se pueden tener. Sí, he visto a lo largo de los años en mi familia de que la cantidad de hijos por familia han variado y han disminuido considerablemente, así como la vida en sí se ha vuelto más difícil. Entonces, ¿cómo sería un punto de balance para tener hijos sin llegar a ser egoísta como matrimonio, de no querer tener hijos, o pasarse y seguir teniendo hijos y saber de que no hay posibilidades económicamente? Eso. Mire, se puede responder eso de distintos ángulos. Es una pregunta de verdad bien interesante. Primero, algo que se tiene que hablar como matrimonio. De hecho, como les dije, como el consejo que les di dentro de la prédica, se tiene que hablar incluso antes del matrimonio, la expectativa respecto a los hijos que tiene cada uno de los miembros de la pareja. Pero ya teniéndolos, la Biblia no te dice una cantidad mínima ni máxima. Hay por distintas circunstancias parejas que solo pueden tener un hijo por el tipo de embarazo que ha tenido la mujer, etcétera, por problemas de salud, por otros motivos. Hay parejas también de que pueden tener 3, 4 hijos. Yo conozco 2 personas, uno de ellos es muy amigo mío, pero voy a comenzar a hablar primero del que no es tan amigo mío, pero que sí tenemos una buena relación. Él trabaja para una organización internacional, él es guatemalteco, y él tiene 5 hijos. Tiene 5 hijos. Y sí, o sea, obviamente, yo he hablado con él y yo le he preguntado, ¿cómo haces con tantos? No, o sea, es un ministerio completo eso. Es que ahí donde con que la paternidad ya con 1 o 2 hijos de un ministerio, ahí es un ministerio completo. Pero tú tienes la oportunidad de poder formar personas para la gloria de Dios. Y ahí es donde uno ve que uno tiene que morir continuamente a sí mismo para poder formarlos. Y conozco a otra persona que ustedes también, la mayoría de ustedes ya la conocen, a Joe Owen, que él tiene 6 hijos. Y lo mismo. O sea, él se esfuerza por disipularlos. Tiene hijos que son, unas que ya se van a graduar del colegio pronto, y hijos que están quizás comenzando la primaria también. O sea que se vuelve también el reto bastante difícil. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque hay hermanos en Cristo nuestro que lo han hecho y lo han podido hacer. Bueno, una de las personas que viene la próxima semana a capacitarnos en consejería, el doctor Vanderview, Wayne Vanderview, él ha tenido varios hijos y varios de sus hijos son adoptados. Es decir, que él ha adoptado varios hijos. Y sus hijos, siguiendo el ejemplo, han tenido sus propios hijos, pero han adoptado también varios hijos. Él tiene creo que 20 nietos o 18 nietos. Y que estaba diciendo que con uno que esperan, ya van a estar empatados los nietos que él tiene, que son hijos naturales o hijos biológicos, con los hijos adoptados de sus nietos. Porque ellos tienen esa visión también, que una visión para educar también y para impactar es criando hijos piadosos. Pero eso también ya es parte de la visión. ¿Alguien más? Mientras alguien se decide, por eso que con la pregunta de Rafa, un matrimonio puede decidir tener 2 hijos, pero que los tenga para la gloria de Dios. Así como puede decidir tener 3, que los tenga para la gloria de Dios. Y que por alguna razón solo va a decidir tener 1, o va a decidir adoptar, que lo haga para la gloria de Dios. Y si tiene 6, 10, 11 y hace un equipo de fútbol, que lo tenga para la gloria de Dios. Obviamente para la gloria de Dios significa responsablemente sostenerlos, no solo que no le falte nada materialmente hablando, no quiere decir una vida de lujos, pero también poderlos responsablemente criar en el temor del Señor, es decir, disipularlos a cada uno. Sí, Javier.
Pastor, fíjate que de las pocas personas que conozco que viven en el exterior, me han comentado como la tendencia de que normalmente se tiene, que dentro del control natalicio se da como bastante, que sea bien aceptado que se utilicen esta parte de controles prenatales, como decía también Enrique, pero también que se utilicen como anticonceptivos tanto para la mujer y tanto para el hombre como métodos como tal. No sé cómo bíblicamente se puede dar a entender esto por el hecho de que ellos tienen una cosmovisión bíblica de decir yo quiero protegerme o yo quiero cuidar hasta yo tener hijos a cierta edad, con el hecho de no tenerlos en ese preciso momento. Mira, el método, como les dije antes, el método que se ocupe de algo que tienen que hablar entre matrimonio. Puede haber métodos más eficientes o menos eficientes, más invasivos o menos invasivos. La cuestión acá es, ¿por qué usarlos? Y se usan precisamente para evitar el tener hijos antes de lo que se está planificado hacer. Pero aún así, yo también he conocido casos de parejas que planificando ha quedado embarazada la mujer. ¿Por qué? Porque al final es la voluntad de Dios. Al final es la voluntad de Dios. Al final uno puede hacer planes, pero Dios tiene el propósito para cada uno de aquellos que somos sus hijos. Y en ese caso es donde uno tiene que confiar. O sea, uno puede decir, yo puedo hacer este plan, yo puedo tener este plan de vida, pero que se haga la voluntad de Dios. Yo me quiero esperar hasta que tenga 2 o 3 años de casado y después tener mi primer hijo. Pero que se haga la voluntad de Dios. Y si viene, por ejemplo, ¿quién se recuerda en el Corandeo del año pasado de nuestro hermano Herbert Díaz? Él se acaba de casar, pero su esposa ya está embarazada. Y él está sumamente feliz. Está sumamente feliz por eso. Esa era la voluntad de Dios. No se han quejado, él está celebrando. Y se nota en él la alegría por eso. Aunque quizás en su plan estaba esperarse un año, un par de años. Pero un cristiano sabe que la voluntad de Dios siempre trae gozo. Y que uno siempre tiene que ser agradecido con eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas, seguros? Sí, allá Saúl. Hola, ¿qué tal? Pues no sé, ¿qué tal si, por ejemplo, tú con tu pareja solo decís no tener hijos, pero sentís que es lo más conveniente, ¿sabes? No solo para vos como persona, sino que para ella también, ya sea por algo no solo profesional, pero por necesidad, digamos. Ahí habría que analizar cada caso del por qué. Primero, como cosmovisión bíblica, o sea, partiendo de la cosmovisión bíblica, una de las razones para las que Dios ha hecho el matrimonio, además de para recreación entre la pareja y santificación mutua, es para procreación. Es para poder, cumpliendo ese mandato de Dios, discipular. O sea, que el padre se encargue, no la iglesia local. O sea, la iglesia local viene siendo un acompañante, un ayudador en esto, pero que el padre se encargue de criar a su hijo, sea lo que tenga, en el temor al Señor. Obviamente, ¿qué pasa si deseándolo no pueden tenerlo? Como tú decís, por ejemplo, han intentado y lo han perdido y de repente puede ser un embarazo que puede matar a la mujer o que simplemente no pueda tener hijos. ¿Qué se hace en esos casos? En esos casos, muchas parejas cristianas lo que hacen es pensar en la adopción. De hecho, la adopción quizás en nuestro círculo, en nuestra cultura, no es tan popular, o por lo menos yo pienso que no es tan popular, pero a lo largo de la historia cristiana,
la adopción siempre ha sido promovida por cristianos. ¿En qué sentido? En que la misma Biblia dice de que la iglesia se debe hacer cargo de los huérfanos. Es decir, que aquellos que no tienen quien vele por ellos, de los niños que no tienen que vele por ellos, la iglesia tiene que hacerse cargo de ellos. Lo interesante es que cuando hablaba de iglesia, ahí en las cartas del Nuevo Testamento, no estaba hablando de una iglesia local con un edificio como este. Estaba hablando de la iglesia del Señor. Es decir, que familias de la iglesia tenían que tomar a algunos huérfanos. De hecho, esto se daba en la historia de la iglesia, se dio mucho más fuerte cuando pasaban guerras o pasaban pestes, etcétera, que quedaban muchos niños huérfanos. Entonces vemos que es de lo que más promovieron los llamados orfanatos fueron los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos decían, la Biblia nos manda a atender a estos huérfanos, a estos que están en la orfandad. Entonces hagamos algo para poder no solo darles el sustento material y la protección que necesitan, sino también la crianza espiritual que no han podido tener. Así que yo por ahí iría, a mí me costaría ver que por qué una pareja cristiana no quisiera tener hijos. Obviamente siempre hay razones, pero sería de platicar con ellos y de ver cuál es la cosmovisión detrás de eso. Porque puede ser que la cosmovisión detrás de eso sea una mala experiencia con sus propios padres. Y pueden ser distintas cosas, pero que al trabajarlos con una cosmovisión bíblica, se puede llegar a conocer por qué y cada caso tratarlo en una consejería particular. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí. Mi pregunta es, pastor, si, después del matrimonio y la mujer queda embarazada y ella está ya en el proceso de embarazo y llega a un punto delicado donde el doctor le dice que es ella o el bebé, ¿qué se podría hacer en esos casos? Es un caso bastante difícil. No, de verdad que no es nada fácil de responder esto. Y es de ahí donde tienen que primero tienen que hablar como matrimonio y la mujer tomar una decisión. Pero de los pocos casos que yo he conocido acerca de esto, o sea, que yo he conocido de cerca acerca de esto, y de los otros casos, que también son pocos, que he leído acerca de ellos, o sea, que no lo he conocido personalmente, casi siempre cuando estamos hablando de matrimonios cristianos, deciden confiar en el Señor y procurar tener al bebé. O sea, casi siempre ha sido esa respuesta. Y decir que se haga la voluntad de Dios y que Dios se glorifique en eso. Así como cuando dicen, no, si tiene el bebé, al final, ¿para qué lo va a tener si va a morir a las horas? Pero familias que dicen, no importa que mueran, pero yo lo voy a poder tener en mis brazos. Y lo voy a poder dar a luz. O sea, al final se va a hacer, si la voluntad de Dios es lo contrario, yo no voy a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero es una situación, o sea, obviamente difícil, ¿verdad? Vamos a terminar con una oración.